gracias por esto, como siempre. Siempre que te pido una mano, día, estás Luis. ahí. Buen día. Siempre a 2:20, siempre. Siempre 2:20. Bueno, a ver, la pregunta es tan amplia que puede tomarse de varias partes. ¿Se esperaba? ¿Se dilató en el tiempo? ¿Fue culpa de ese audio o el audio es simplemente un decorado más de una torta que ya tenía partida en muchas partes, perdón, mejor dicho, ya en muchas partes resuelta la situación de que en algún momento no era Saín el que se iba a ir por falta de trabajo o por falta de capacidad? Porque todos le reconocen capacidad y además gestión, sino por esa impronta tan especial, esa verborragia que él mismo marcaba, Él mismo marcó muchas veces. Sí, por ahí hablo de una manera que no corresponde, pero la realidad por abajo, debajo de la alfombra, ¿por qué se va Saín? Sí, yo coincido con vos que el último audio que se viralizó por las redes sociales con una clara intencionalidad política, que era desgastar la figura del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, fue el detonante de una crisis que ya venía arrastrando desde hace tiempo. Había cierto desgaste, sobre todo con el perfil mediático del ministro, no tanto con su gestión, y que se hablaba mucho de lo que decía Saín y no sobre lo que hacía Saín. Y ahí es un punto importante porque por la información que tenemos nosotros de altas fuentes del Ministerio de Seguridad, esto se lo comunicó al gobernador su apartamento el jueves pasado, de la semana pasada, hace una semana. Volvió a Buenos Aires, Saín, donde vivió toda su vida, y después regresó a Santa Fe para seguir negociando un punto clave en el futuro también del exministro, que es qué pasaba con toda la estructura del Ministerio de Seguridad que él había armado cuando llegó a ese cargo en diciembre del 2019. Y el resultado de esa negociación y de esas conversaciones fue que efectivamente va a quedar la estructura de funcionarios que Saín trajo en su mayoría de Buenos Aires, entre ellos el secretario de Seguridad, Germán Montenegro, que es un hombre muy cercano, un compañero de toda la vida, digamos, de Saín en los cargos que ocupó, y que el Ministerio de Seguridad ahora va a estar a cargo de una figura mucho más política como Jorge Laña, que va a tener un perfil más institucional, alejado de ese barro político en el que Saín caía permanentemente con sus declaraciones, que generaba muchas rispideces con la oposición, porque era es una persona muy frontal, y me parece que ahí está el punto. O sea, Saín de alguna manera va a seguir teniendo influencias en el Ministerio de Seguridad porque queda toda su gente, y a su vez vuelve al organismo de investigaciones, el cargo que ocupaba antes de llegar a ser ministro de Seguridad, y un cargo en el que Saín tuvo un perfil también muy alto, generando investigaciones muy intensas que terminaron, por ejemplo, con la caída de muchos policías. Un dato paradójico, Luis, es que el día que estaba renunciando Saín, o que se estaba haciendo pública la renuncia de Saín, se estaban allanando las propiedades de altos jefes de la policía de San Lorenzo, por ejemplo. Sí, quedó como opacado, perdón, quedó como opacado eso, que si no hubiera estado la renuncia de Saín, hoy es título en todas partes. Esto que estás contando ahora de los allanamientos en altos jefes, quizás por la impronta de una renuncia tan fuerte o el cambio de ministro de Seguridad, lo otro que pasó en San Lorenzo ayer hubiera sido motivo de una charla, pero en todos los medios todo el tiempo, ¿verdad? Exactamente,
pero lo que me parece también que es importante es que, como decíamos, esa impronta que Saín le impuso al Ministerio de Seguridad y sobre todo a su paso por el organismo de investigaciones dejó huellas muy fuertes. Ahora hay que ver, y yo tengo la presunción de que esas huellas van a seguir, que Saín va a avanzar en ese sentido, con lo cual se da un hecho también paradójico, que es renuncia a un ministro de Seguridad, pero no sé si se le recorta su poder, porque mantiene su estructura en el ministerio y a su vez retorna al organismo de investigaciones, que es un lugar en el que la oposición, sobre todo la gestión de Omar Perotti, hizo lo imposible para que no vuelva Saín al organismo de investigaciones al sancionar dos leyes, una de ellas que apuntaba a la incompatibilidad de funciones de los directores del organismo de investigaciones que no podían ocupar cargos políticos. Esa ley la vetó el gobernador, y yo creo que ahí también va a haber un nuevo capítulo, porque la oposición puede rechazar ese veto, pero la intención en un primer momento de Saín, después de alejarse del Ministerio de Seguridad, es retornar al organismo de investigaciones, con lo cual sigue manteniendo mucho poder. A ver, el ex ministro de Seguridad. Perdón que no te entendí algo. Recordemos que, si no me equivoco, ese organismo de investigaciones está dentro de la estructura del MPA. ¿Eso está bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? Exactamente. Es el organismo de investigaciones es un ente por el cual los fiscales usan muchísima información que sale de ahí, porque es digamos, la estructura en la cual se investigan la mayoría de las causas judiciales. Por ejemplo, la causa de juego clandestino, que tuvo muchísimo protagonismo el año pasado y también, y lo va a seguir teniendo, el organismo de investigaciones tiene un rol clave ahí. Bueno, porque es el que investiga y el que aporta a los fiscales la mayoría de la información. Bueno, Saín vuelve ahí. ¿Y él está ahí como jefe, como director, como la persona que está al frente de todo, claro, o es uno más de esa estructura? No, Saín es el director general del organismo de investigaciones, cargo al que llegó por concurso. Claro. Es un concurso que se hizo en el año 2018, que Saín lo ganó, fue el único que se presentó también, que fue durante la gestión del Frente Progresista. Porque Saín llega a Santa Fe de la mano de la oposición, de la mano del Frente Progresista. Después el gobernador Perotti lo designa ministro de Seguridad, pero su primer paso en la provincia de Santa Fe fue como asesor del Ministerio de Seguridad, y después, al presentarse a un concurso en el organismo de investigaciones que gana, hay que recordar que era el único que se había presentado, pero por sus antecedentes y por este concurso que se realizó, que fueron los jurados expertos de mucha trayectoria, como Binder y el ex ministro de Seguridad Daniel Cuenca, ahora vuelve a ese cargo. Bueno, pero pregunto, ¿quién es el que no quería que retornara ahí, o se sancionó esa ley o se vetó? ¿El propio gobierno de Perotti? Porque pensaba que... Los que no querían que regrese a ese puesto fundamentalmente era el sector del peronismo alineado con Armando Traferri, claro, porque claro, es el que está siendo investigado justamente por ese organismo. Claro, ahora, sin esta carga del Ministerio de Seguridad a cuestas, tiene todo un tiempo para volver a investigar y puede ir de lleno por Traferri, de lleno por ocuparse del caso del juego clandestino, y puede generar realmente una investigación mucho más profunda al tener más tiempo. Esto puede traer también consecuencias a futuro. Claro, por eso decíamos que mientras se estaba produciendo el alejamiento de Saín del Ministerio de Seguridad,
efectivos de la Agencia de Investigación Criminal allanaban a propiedades de jefes policiales de San Lorenzo que tenían muchísimo poder en esa zona, como por ejemplo el llamado Chino Paz, que fue jefe de la unidad regional y que se alejó y que renunció de un paso al costado al frente de la unidad regional de San Lorenzo después de la llegada de Saín. Pero significa que San Lorenzo, el departamento San Lorenzo, que todos sabemos está pegado a Rosario, es como una extensión prácticamente, es un centro desde hace... Yo recuerdo la alcaldía VIP en la unidad regional. ¿Te acordás de ese escándalo con todas las cosas que se descubrieron? Bueno, ahí estuvo el comisario mayor Carlos Lemos haciendo un trabajo importante con una intervención. Se la intervino en la unidad regional. Hasta eso se llegó. Exactamente. La unidad regional estuvo intervenida varios meses por el comisario Lemos, que ahí se fueron descubriendo muchas cosas, como vos apuntabas, penal VIP dentro de la alcaldía, y además en toda esa zona hubo un recrudecimiento de la violencia muy importante durante los últimos meses, con el intento de copamiento de bandas cercanas a los monos, encabezadas por Brandon Bay, que es un pariente de Guille Cantero, en el que los crímenes se fueron repitiendo. Y la mirada que hay ahí histórica de Marcelo Saín en esa zona es que todo estaba relacionado, por eso estos allanamientos, y que también por eso va a haber ahora noticias e información muy importante también en la audiencia imputativa que se va a llevar adelante por la parte de lavado de dinero de juego clandestino, que tiene también repercusiones en toda esa zona, porque uno de los que va a ser acusado es el ex piloto de Fórmula 1, Oscar Popira Rauri, que es pertenece a todo ese entramado en la zona y que era uno de los que aportaba estrategias y elementos para lavar dinero a Leonardo Peiti, el hombre que manejaba el juego clandestino en Santa Fe. Lo que me queda claro es que si esa investigación se profundiza, que ya ayer, se imaginan 10 allanamientos a jefes importantes de la policía. Fíjense cómo está todo tan tóxico en la policía en el departamento San Lorenzo, y en gran parte esto después va a terminar impactando en la política. Esto sí o sí termina impactando en la política. Por eso, Luis, lo que decimos es que más allá del alejamiento y la renuncia de Marcelo Saín al Ministerio de Seguridad, esto no quiere decir que la figura del exministro pierda peso político en Santa Fe. La interpretación que hacemos nosotros es todo lo contrario. Amplía su poder porque mantiene toda su estructura dentro del Ministerio de Seguridad, ahora con una figura política que es la que va a absorber toda la presión, como Jorge Laña, pero a su vez vuelve al organismo de investigaciones. Es una jugada muy importante, a pesar, por eso, que le saca un poco de presión a la gestión de Omar Perotti después del último escándalo en el que Saín quedó muy mal parado cuando se viralizaron estos audios con una intencionalidad en el que decía que todos los santafesinos éramos negros pueblerinos que dormíamos la siesta, nada más. Más claro imposible. Haber comenzado el programa con un análisis tan concreto, tan real, tan preciso, para que todo tipo de público pueda entender este momento. De cualquier manera, hay que mejorar algunas cuestiones, porque lo dijo el propio Jorge Laña ayer, en las poquitas declaraciones que hizo a un canal de Rosario. Vamos a escuchar más a la gente de los barrios. A ver, puede ser una frase armada, pero creo que hay que buscar tranquilizar en los barrios. Vos mismo me lo contás. Vos lo que contaste el otro día, Barrio Pichincha es casi el macrocentro de Rosario, de Oroño hacia el oeste. Claro. Repleto de bares, de restaurantes, un lugar que se ha colocado de moda.
vivieron una situación donde un par de disparos, la gente corriendo al desesperada para poder guarecerse, eso a metros de Oroño. Oroño es como si fuera Boulevard acá en Santa Fe, es lo mismo, son avenidas transversales. Ese fue, Luis, uno de los puntos débiles de la gestión de Saín, en el que priorizó por ahí su mirada en investigaciones vinculadas al crimen organizado, pero descuidó la seguridad cotidiana, la gente en la calle, digamos, de esa desprotección con la falta de patrullajes, la falta de presencia policial, que eso me parece que va a ser una de las misiones de Jorge Laña en el Ministerio de Seguridad en esta nueva etapa. Gigante abrazo. Esto lo va a volcar seguro en alguna nota en digital este fin de semana. Convencido estoy. Exactamente. Mañana estaremos publicando todos estos análisis. En www.airedigital.com no podés perder la columna de Germán de los Santos, y esto lo vamos a repetir en Aire Radio sábado y domingo. Un abrazo, Germán. Lo mejor para vos y Jorge. Un abrazo, Luis. Chau. Bueno.